Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro mundo interior. En el episodio de hoy vamos a dialogar sobre la construcción de la identidad y la narrativa sobre mí. Y lo que queremos es que este espacio los invite a ustedes a continuar estas conversaciones. Hola Lucy. Hola. Qué maravilla que estemos hoy conversando sobre algo tan importante o tan interesante que es la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad, primero que todo, es la visión que tenemos de nosotros mismos. Un poco, digamos, para trascender, no es solo yo, sino cómo yo me pienso, cómo yo me siento, qué creo acerca de mí, cómo es mi ser, cómo es mi esencia. Esa es la identidad. Si bien tenemos mucha influencia externa en esta construcción, principalmente a través de la información que recibimos, lo interesante de abordar este tema es que no es un producto acabado, es una construcción y como tal no solo contesta la pregunta de quién soy, sino de quién estoy siendo y de quién quiero ser. Esto me lleva a la idea de que nacemos con ciertas características y cualidades, pero a lo largo de toda nuestra vida entonces nos estamos permanentemente construyendo. Así es. Y son las otras personas, especialmente las que son significativas en el afecto, nuestros padres, hermanos o los cuidadores en general. Luego van a entrar tal vez los compañeros del colegio, los profesores, en fin, todas las personas que tengan una influencia importante para nosotros porque sabemos que esta representación que vamos haciendo de nosotros mismos no la cuentan. No es que la tenemos, sino que la vamos adquiriendo. Y sí, señalando lo que tú me preguntas, no nacemos con una identidad. Aprendemos a tener una visión de nosotros mismos con la información que nos dan. Pero imagínate entonces qué poderoso que puede ser el discurso de otros sobre nosotros mismos. Es absolutamente poderoso y muy importante resaltar que no podemos ser críticos de lo que nos dicen en la infancia, como que no tenemos las herramientas. Nos hemos creído lo que nos dicen porque nuestro desarrollo incluso del pensamiento, hasta los 12 años como que no tenemos el pensamiento abstracto. Nuestro pensamiento es muy concreto en los primeros años de vida. Entonces se hace lo que vemos hacer. Está bien lo que nos dicen que está bien hacer y lo que nos dicen acerca de nosotros mismos debe ser que es verdad. Por ejemplo, cuando tienes un niño o una niña en tu casa y a esa persona le dicen, ay, pero mira tan silenciosa que es, tan tímida que es, tan callada que es, o muy por el contrario, ay, tan travieso este niño, y se empieza como a repetir estas palabras, ahí también hay una influencia muy fuerte de ese discurso que yo le estoy otorgando a esa criatura. Es absolutamente esa la fuente más grande de información. Lo que oímos, repetimos acerca de un niño, eso es lo que ese niño va a construir la visión de sí mismo. Por eso también este programa va orientado a que seamos conscientes, no solo de cuál es la construcción que hemos tenido, tal vez mirarnos, revisarnos y ver qué voces estuvieron ahí diciéndonos qué, sino que si tenemos niños alrededor, ser muy conscientes de qué información les vamos a dar, qué adjetivos estamos usando, a veces de manera sencilla. El otro día yo estaba en una fila y parece que un papá le pide al niño que se haga ahí, pero el niño no estaba literalmente en la fila. Entonces, como cuando el papá regresó, le dice algo así como, tú sí que eres torpe, o como poco vivo. Yo te dejé aquí para
que guardaras el puesto. Esta parece un dato anecdótico, pero si esto se repite en la vida del niño, y seguramente va a ser así, porque si en un dato tan sencillo como esperar en una fila el niño recibe este tipo de información, es muy probable que él vaya construyendo esta idea de sí mismo alrededor de que él es torpe o de que no tiene la viveza necesaria para adelantarse a las situaciones. Claro, porque seguramente alrededor de todas las situaciones que tengan que ver con él, su familia le dice, es que eres quedado, es que ¿por qué no eres más chispa? ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué no se te ocurrió? Entonces, este niño empieza a creérsela, ¿no? Uno empieza a creérsela. Entonces, tú acabas de decir dos cosas importantes. Una es cómo yo reevalúo mi propia identidad con aquellos discursos que me llegaron desde niño, con aquello que me dijeron en mi casa, mi familia, mis cuidadores, como tú bien lo dijiste, o en el colegio, la escuela, por ejemplo. Y lo otro es cómo me estoy yo comportando frente a la construcción de este niño que vive conmigo o está en mi entorno y cómo yo le puedo aportar a una mejor construcción de su propia identidad. ¿Cómo entonces nosotros podemos ejemplificar? Yo vengo con esta idea. Di tú que a mí me dijeron o siempre decían como, ay, es que ella es un poco mal geniada. Y yo me lo empecé a creer, como que yo era mal geniada. Pero luego en mi adultez yo me di cuenta que yo no era mal geniada, que era algo que decían de mí, pero si yo a qué hora soy mal geniada, si yo no soy mal geniada. Lo mismo seguramente pasa con otras personas, ¿no? Que puede ser que les digan, es que tú siempre has sido tan estricta o tan vulnerable. Y eso hace que nosotros mismos cambiemos. De acuerdo. Entonces, darnos cuenta primero, la conciencia de dónde vienen los adjetivos en los cuales basamos nuestra visión de nosotros mismos. ¿Quiénes fueron las personas que nos dijeron esto? Porque por supuesto debieron haber sido personas que tuvieron en ese momento de nuestra vida gran importancia. A veces los hermanos, a veces una profesora a la que admirábamos, o nuestros padres seguramente tuvieron mucha fuerza en esto. Y también muy importante decir que esas informaciones son sobre distintos aspectos de nuestra persona y mucho es sobre nuestro cuerpo, porque no existiéramos sin él. Es como que el cuerpo es lo que nos da el vehículo de la acción en la vida y adicional a eso es lo que nos permite como que este empaque es Lucy Roldán y yo me represento a mí misma con esta cara, esta figura y esta construcción es más o menos permanente. Es decir, puede variar, pero la esencia es la misma. Lo mismo con relación a mis habilidades. Yo no creo que yo un día me senté a pensar, uy, qué hábil que soy verbalmente. No, yo creo que a mí me fueron diciendo y me lo fueron diciendo repetidas veces cuando en el colegio me elegían para ser la que era vocera del grupo o para escribir una carta que dijera un poco el sentir de varios o para hacer la presentación del trabajo en grupo. Entonces yo fui de manera como natural aprendiendo de mí que yo podía ser hábil con la palabra. Y naturalmente cuando fui como pensándome ya en la adolescencia, fui reafirmando que sí, que tal vez esta era una cosa que se me hacía relativamente fácil. Entonces, esa es la segunda fuente de información. Y la tercera son nuestras características de personalidad. Y estas nos las dicen de verdad, las personas que más nos importan en la vida. Entonces, a tu pregunta, cuando te dicen que eres mal genio, pues tiene un peso muy fuerte y tienes que llegar a ser adulta y como someter a contrastación esa idea. Decir, a ver, ¿qué evidencia tiene? Yo sí me siento una persona tal vez firme, tal vez soy estricta con relación al cumplimiento de ciertas cosas, pero mal genio no, porque no reacciono excesivamente. Mi humor es positivo la mayor parte del tiempo. Entonces, creo que esta conversación también nos lleva a cuán importante es repensarnos en algún momento de la vida, hacer este alto y decir, a ver, ¿cuál en mi biografía han sido estas personas, estos acontecimientos que me han llevado a verme de esta manera y cómo yo me puedo aprender a ver de otra? Sí, y mientras te escucho se me viene la palabra etiquetas.
Y es que es esto, ¿no? Es como desde pequeños nos empiezan a poner etiquetas. Tú decías algo interesante y es cuando de chiquita te decían escribe tú el discurso o sal a hablar. Y eso pasa todo el tiempo. Es, bueno, tú vas a ser la capitana del equipo porque tú eres la líder, ¿cierto? O para esta tarea, fulana va a hacer el arte porque ella es la más creativa. Y así te van poniendo etiquetas sin necesidad de decírtelo con la palabra, pero sí de mostrártelo con las acciones. Pero hay etiquetas que a lo largo del tiempo uno se las pega, se las pone en la frente, en el corazón, en la nuca y te van como pesando, y yo creo que es bueno, como lo que tú dices, empezar a repensar y me las quito, me las voy quitando y me pongo nuevas. Claro. Porque además somos seres en permanente transformación. Tal vez yo en mi adolescencia tenía unas características, pero ya han pasado 20 años, entonces, o 30. Entonces yo creo que puedo repensarme. ¿Será que de verdad yo era tan creativa como me lo dicen, o la verdad es que no era tan así? Claro. O tal vez, ¿qué pasó con mi creatividad? Si todos me decían que era tan creativa y ahora estoy tal vez como apagada, ¿cómo puedo despertar esta característica mía de mi identidad? Claro. Yo creo que es a través de la conciencia, definitivamente, de esas etiquetas, cuáles me hacen sentir muy mal, porque también como tenemos, hasta ahora puse el ejemplo de una etiqueta positiva en cuanto a una habilidad, pero ¿y qué tal si te han llenado de etiquetas negativas y esas son las que te has creído? Porque, insisto, las palabras también tienen valores y las palabras vienen teñidas siempre de emociones. Entonces, un solo adjetivo como eres terca puede mirarse de otra manera como eres determinada, y la connotación emocional de esas dos características es totalmente distinta. Entonces, sí, yo creo que también mirar mucho el tipo de palabras que usamos, las etiquetas que le ponemos a los otros y las que continuamente nos ponemos a nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, cuando nos equivocamos en cosas sencillas, decimos, uy, qué bruta que soy? Sí, muy las común. personas que están alrededor mío ya saben que no, como, hey, no te maltrates. Cuida tu lenguaje. Claro. O sea, ¿para qué te vas a decir bruta por eso? Sí. Porque decirse bruta es una connotación de que lo soy hoy y lo seré mañana. Entonces, como que si nos vamos a poner una etiqueta con la que sí la vamos a imprimir en nuestro corazón, pues que sea una etiqueta que nos hace sentir bien. Pero las etiquetas que nos hacen sentir mal, con un post-it, o sea, cosa que las podamos arrancar rapidito. Claro, fíjate que cuando era chiquita mi hermana me decía, ay, Clara María sí que habla y habla y habla, y hoy nos reímos porque ella dice, si yo hubiera sabido que tú te ibas a ganar la vida como comunicadora, periodista y teniendo un programa de radio, no te hubiera dicho que eras tan parlanchina. Bueno, pero mira ese ejemplo, qué interesante, porque ella te lo decía para callarte, pero tiene que ser que tú recibías muchas otras voces diciendo, tú con la palabra puedes llegar muy lejos, tú puedes hacer de la palabra y la facilidad que tienes con ella una profesión, tú puedes ser comunicadora. Y entonces seguramente al momento de elegir, eso fue una variable. Yo creo, estoy convencida en la revisión de mi biografía. Y esto, como dato interesante que nos puede llevar al público que nos escucha, es un ejercicio poderosísimo, sentarse a escribir la biografía, la mía, no la de, o sea, en qué año nací, qué acontecimientos vitales estaban ocurriendo en ese momento, cómo quizá en la adolescencia mía estaba Vietnam pasando. Entonces, en esa visión de nosotros mismos, el ejercicio de escribir la biografía también nos lleva a comprender, a tener una nueva como aprehensión de la información. Yo estoy segura que haber crecido en una familia de 7 hijos, yo ser la cuarta, la información que recibí, la de que era el punto conciliador de mi familia con los de arriba y los de abajo, todo eso se configuró para que yo sea psicóloga, o por lo menos para que yo me viera en este rol y me identificara con él. Entonces, también como que es una invitación esta conversación a decir,
revisemos que tal vez las elecciones que hemos hecho sin buscar cosas muy raras, sencillas, o sea, desde la lógica, tratar de ver cómo han influido esas narrativas en la construcción que hemos hecho de nosotros mismos y cómo las podemos cambiar. Lindo, y creo que también vale la pena tal vez no juzgar sobre esto, ¿no? Como no juzgar sobre el pasado, porque sería, esta es mi perspectiva, decir, bueno, listo, si yo de chiquita tuve estas etiquetas o pensé que yo era así, pues como no juzgarme, porque lo que tú dices es un ejercicio muy especial, me parece que es como reconstruir mi historia en mi memoria al hacer la biografía. Y en esa reconstrucción escrita de mi biografía, seguramente me voy a encontrar con muchos recuerdos que hoy en día los veo de una manera y en aquella época las veía de otra. Y hablo del no juzgar porque a veces decimos, mira, es que yo me sentía así porque tal y tal y tal persona me decía esto, pero ya somos adultos. Creería yo que la revisión va sobre nosotros mismos, como reconocer hoy qué puedo hacer con esa etiqueta, más allá de echarle la culpa a alguien por esa etiqueta que me pusieron. Así es, porque tal vez esa persona también ponía esa etiqueta por su propia historia, por las características que a ella la determinaron. Pero bueno, esta responsabilidad sobre nosotros mismos de identificar las cosas que nos han afectado o que nos han permitido vernos de cierta manera, y al recordar esto, totalmente de acuerdo, sin juzgarlo, simplemente como llegar a decir, bueno, ¿con qué me voy a quedar y con qué no? Y si hay cosas que me cuesta porque tengo muchas emociones negativas asociadas con eso, pues esa es una ruta para yo decirme, en esto debo trabajar. Y hay muchos caminos. Esa es, digamos, una de las razones que más lleva a las personas a la consulta psicológica. No solamente es el dato de que nos está pasando un síntoma, sino que también queremos hacer en algún momento una mirada sobre nosotros mismos, y apoyarnos en un profesional pues nos va a hacer este camino, dijéramos, con una ruta. Sí, me parece muy bien que llevemos a la conclusión ciertas tal vez preguntas que nos podemos hacer, Lucy. De repente quienes nos escuchan dicen, bueno, ¿qué preguntas o qué reflexiones me puedo hacer hoy para entender un poco más sobre la narrativa que yo misma me hago o cómo identifico ciertos aspectos de mi propia identidad? Muy bien, una forma es preguntarme cuál ha sido la información que yo he recibido, cuáles son esas voces que yo escuché, porque seguramente hubo otras que también estaban diciendo cosas importantes acerca de mí, pero que tal vez yo no les di tanto peso en ese momento, pero que hoy yo podría revalorizar esa otra voz que fue, digamos, influyente para mí, pero que por razones emocionales probablemente yo la tenía un poquito como dormida, esa voz. Que esta información es acerca de nuestro cuerpo, de nuestras características de personalidad y de nuestros talentos, porque son como los pilares en los que vamos armando esta visión de nosotros mismos. Y creo que otra conclusión muy importante, y que de algún modo lo dijimos ahora, es que si bien la identidad, el sentido de cómo somos, es lo que nos permite preservarnos. De hecho, cuando las personas hoy tenemos más deterioros cognitivos porque vivimos más tiempo, en el Alzheimer una de las cosas que pasa es que las personas pierden la memoria, y como pierden la memoria, pierden su sentido de identidad. Entonces, construimos nuestra visión con las memorias que tenemos, y podemos elegir cuáles de esas memorias nos vamos a quedar con ellas y con cuáles no. Entonces, la identidad es no solo quién soy, sino quién estoy siendo. Muy bien. Lucy, esperemos que esta conversación que hemos tenido hoy le sirva a cada uno de las personas que nos ha escuchado. Repensar nuestra identidad creo que nos reafirma mucho quién somos y quién queremos llegar a ser, y también nos permite generar confianza sobre lo que hemos logrado
esperemos que las personas que nos estén escuchando puedan también hacerse las preguntas que hoy tú nos has invitado a hacer, y esto seguramente va a ser el hilo de muchas otras conversaciones que tendremos a partir de ahora. Así es. Esperamos que esta conversación realmente los deje a ustedes conversando con ustedes mismos. Este es el propósito de este espacio Mundo Interior, para que nuestras conversaciones, Clara María Reyes y Lucy Roldán, les sirvan a ustedes para que sigan conversando y vayan enriqueciéndose y vayan creciendo. Ha sido un gusto enorme, Lucy. Gracias igualmente.